cada una de las estructuras que están a ese nivel, ¿no? Entonces, la pelvis primero tenemos un lugar que es una jaula que protege a todo esto que he mencionado, y es por eso que una fractura o lesión, principalmente por traumas de alta energía, va a producir grandes o pequeñas, medianas o grandes lesiones a nivel de todas estas estructuras anatómicas que he mencionado. ¿Ok? Entonces, mire, esta es una pelvis vista de frente, el hueso, la parte del hueso, que en sí, para que sea una pelvis, realmente son formadas por dos hemipelvis. ¿Qué significa? De que en la parte central está este hueso llamado sacro, que es la última porción de la columna vertebral, y más abajo el coxis, y tenemos tres huesos a cada lado que forman los huesos coxales, o también llamados el ilíaco, que es esto, el isquion, que viene a ser este, y el pubis en la parte más baja. Repito, el ilíaco, el isquion y el pubis forman un hueso coxal que junto con el otro lado, asimismo el ilíaco, el isquion, el pubis izquierdo o derecho, juntos en la sínfisis púbica a este nivel y en unión con la última porción del sacro, o el sacro, que es la última porción de la columna vertebral, forman la pelvis, esta caja que forma o que da protección a las estructuras principalmente abdominopélvicas, ¿no? En sus extremos, a sus lados, vemos estos orificios importantes que se conocen con el nombre de acetábulos, donde dan alojamiento a la cabeza del fémur, ¿ya? Articulación conocida como articulación de la cadera, que veremos en la próxima clase. Y a este nivel, los agujeros obturatrices que vemos acá, para verificar cómo pasan estructuras importantísimas como los conductos espermáticos, los vasos ilíacos y algunas otras estructuras que dan resultado o que van a tener importantísimas en el momento de una lesión. Así que la pelvis formada por dos hemipelvis, la derecha y la izquierda, ya sea formada, como decía, por el hueso ilíaco, el isquion y el pubis, sobre todo esta parte, del lado derecho al lado izquierdo, unido en la parte central por el sacro, que es la última porción de la columna vertebral, ¿no? Bien, anatomía. Esto es importante que todos conozcamos, ya lo vamos a ver en la parte radiográfica, ¿no? Esta pelvis que está de color hueso con la parte roja acá, en la parte central, una vez que ellos están bien unidos, ¿sí me están escuchando, doctores, no? Sí, se le escucha un poco bajo, doctor. A capela, ¿sí me escucha usted lo que es a capela? No, bueno, a capela. Repito, y sigo hablando, ¿no? Entonces, esta línea o este anillo azulado que tenemos aquí es importantísimo para el diagnóstico y se llama anillo pélvico. El anillo pélvico no es otra cosa que la parte central, fofa, donde se une simétricamente tanto el sacro como el coxal derecho y el coxal izquierdo, formando, y el pubis y el isquion formando este anillo llamado anillo pélvico. Entonces, se habla de una cintura pélvica interna, una cintura pélvica externa, que es toda la parte de afuera, pero tenemos que tener claramente que es importante tener claro la cintura pelviana, que es esta parte aquí también llamado anillo pélvico, ¿no? Formado por, decía, el hueso ilíaco, el isquion, el pubis, en la parte de acá, y el sacro, la articulación sacrocoxigia, ¿no? Ya lo mencionaba su compañera, si no me equivoco, la diferencia que existe entre una pelvis femenina y una pelvis masculina, no está de más indicarla, pues la pelvis femenina es mucho más abierta, mucho más ovalada, mucho más ancha, si se podría decir, y aparte de eso, pues la pelvis masculina pues es mucho más verticalizada. Habla de que si nosotros la señalamos con los dos dedos, tanto el pulgar y el índice, la pelvis femenina es más o menos ancha, sí, y la pelvis masculina viene a ser más o menos más angosta, como esta parte de acá, ¿no? Y vemos en línea roja lo que quiero que ustedes tengan presente, que se llama anillo pélvico, que lo vamos a ver cuando veamos la radiografía y que es importantísimo para diagnosticar una fractura de pelvis. Aquí están todas las características de su compañera mencionó, así que no la vamos a repetir porque ya la dijo. Lo que llama la atención es más ancha la femenina, más angosto, más estrecha, más ovalada, más redondeado el anillo pélvico aquí, ¿no? El acetábulo es más pequeño, es más grande en el hombre. Bien, y anatómicamente se relaciona con todas estas estructuras. Miren la aorta abdominal que viene en el centro totalmente,
¿ya? Y divide en dos ramas que son las arterias ilíacas principalmente, ¿ya? Ilíacas principalmente con todas sus ramas, ¿no? Vasos arteriales y venosas, un plexo importantísimo que es el plexo sacro, los nervios sacros, recto, vejiga, uretra, membranosa, genitales internos y externos, sobre todo en la mujer y en el varón. Bien. Miren la biomecánica. Está constituida por dos semicírculos, ya dije yo, firmemente unidos el anterior y el posterior. ¿Ya? Si cualquiera de estos anillos se rompe, cualquiera de estos lados, obligatoriamente este se desplaza y debe haber una lesión en el otro punto. La estabilidad del anillo está dada por el complejo sacroiliaco posterior. Imaginemos a la pelvis de atrás para adelante, ¿no? Este sería el pubis, aquí la unión de los isquiopúbicos, el ala ilíaca, el anillo pélvico, y acá sería el sacro, este de aquí. ¿Ya? En estas uniones del sacro con el hueso ilíaco son las articulaciones sacroiliacas importantísimas, porque si cuando hay una lesión, esto se lesiona con gran facilidad, ¿no? Al romperse, obviamente que estos anillos se van a deformar, y es una de las cosas importantes que tenemos que ver si es que está o no está disrupto ese anillo a ese nivel, ¿no? Pero aparte de esto es importante saber qué le dé estabilidad a la pelvis o la hemipelvis, cualquiera que ésta sea, ¿no? El complejo sacroiliaco. Tenemos muchos ligamentos. Primero, los sacroiliacos acá arriba, los iliolumbares principalmente acá, ¿ya? Del ilíaco al lumbar, ilio, hasta la apófisis espinosa transversa de la columna sacra, de las lumbares también, pero de la última lumbar. Miren acá los ligamentos sacroiliacos dorsales, y hay sacroiliacos anteriores o ventrales. Y hay ligamentos importantísimos aquí, doctores. Sobre todo este de aquí que se llama sacroespinoso, el ligamento que da mayor estabilidad al hemipelvis se llama sacroespinoso, porque va del sacro a la espina ilíaca. Y es importante porque hace la forma de un puente así, como un puente, esos grandes puentes que cruzan los vehículos que cruzan en un río y que tienen cables alrededor. Pues esa es la forma que se imagina en un puente, que un puente de cables mantiene elevado o mantiene estable el hemipelvis. De ahí que el ligamento sacroespinoso, doctores, es el más importante estabilizador de la pelvis, ligamento sacroespinoso. Luego en importancia siguen los ligamentos sacroiliacos, que lo estoy mencionando, los sacros tuberosos, sacrococcígeos, ¿ya? Y los procesos falciformes que son diferentes, ¿no? Pero realmente el sacroespinoso da fuerza para las fuerzas rotatorias y da resistencia a las rotatorias principalmente externas y muchas veces internas, ¿no? Y el sacro tuberoso a las rotatorias por cizallamiento. De los dos, repito, el más importante es el ligamento sacroespinoso. Y de ahí los ligamentos sacroiliaco posterior, que son la estabilidad de la pelvis. Yo diría que sacroespinoso primero y el de acá, que serían los sacroiliacos importantemente. Cuando hay una lesión tipo B o C, se va a lesionar estos ligamentos. Según Tile, según la clasificación de Marvin Tile, se van a lesionar estos ligamentos sacroiliacos, y como por aquí pasan unos vasos sanguíneos gruesos, ya hay un sangrado produciendo grandes hematomas retroperitoneales que ya los vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, mire, ¿cómo se hace o cómo se producen los fracturas de pelvis? Principalmente son por traumas de muy alta energía. Accidentes de tránsito, atropellamientos, motociclistas, pacientes proyectados fuera del vehículo, accidentes de trabajo, caídas de altura, derrumbes, maquinarias pesadas y todo lo demás, ¿no? Entonces miren estos ejemplos, ¿no? Principalmente accidentes de tránsito, alguien que se cae de su escalera, mire que está haciendo alguna actividad y miren cómo vuela por los aires, va a caer directamente, ¿ya? Y ocurren entre 1 al 3% de las fracturas de todo el cuerpo humano. Uno podría decir, no son frecuentes, claro que no son frecuentes, pero son inminentemente peligro de la vida si suceden o ocurren. Recuerden, accidentes de alta energía principalmente. Los politraumatismos son por lo general que se pueden presentar, se asocian a traumatismo de cráneo, 10%, otra fractura 7%, traumas urológicos 7%, lesión de plexo lumbosacro 3% y politraumatizado en general 9%. La mortalidad que existe en traumatismo de pelvis en estos casos es del 10 al 20%.
en traumatismo de pelvis abierto, la mortalidad excede el 50%, o sea, si es una pelvis expuesta o abierta. Pero pueden ocurrir mecanismos de baja energía, sobre todo en este caso, una foto vemos aquí, una persona adulta, mayor, que se cae y se golpea directamente, y cuando se cae uno siempre debe pensar en fractura de cadera en un paciente adulto mayor o fractura de pelvis. Así se caiga de la cama. Este sería un trauma de baja energía, pero por el grado de osteoporosis que presentan los pacientes, principalmente las mujeres a esta edad, pueden provocar una fractura mucho más rápido, sobre todo las personas mayores y con un trauma menor. Y por supuesto, caídas de gran altura. Este es un ejemplo que yo creo que no se fractura la pelvis, sino que se fractura todo. Esta chica que se está lanzando desde acá arriba de este edificio, esa es la impresión que da, ¿no? Trastornos de alta energía. Bueno, y TILE lo clasifica, ya lo mencionaron ustedes, en 3 grupos, ¿no? Tipo TILE A, TILE B y TILE C. Cuando les pongo el examen TILE B, ya saben de lo que les estoy hablando, ¿no? Una fractura tipo TILE A, que son estables. TILE B son inestabilidades rotacionales y TILE C son rotacionales y verticales al mismo tiempo, ¿no? Esta es la clasificación de Marvin TILE. Hablemos de TILE A. TILE A, primero, este anillo, doctores azules que vemos aquí, que se conoce como anillo pélvico, no está comprometido o persiste a ese nivel y está presente. Y se da principalmente en fracturas muy raras, por ejemplo, fracturas de toda esta zona de aquí que no comprometen la estabilidad del anillo pélvico, que son en el ala ilíaca, cualquiera de las abulsiones de las espinas, antero superior o antero inferior, fracturas de las ramas ilioisquiopúbicas, como a este nivel, fractura del pubis, son fracturas a nivel del sacro, que provocan de una u otra manera no estabilidad, o sea, no comprometen la estabilidad del anillo pélvico. O sea, todos los ligamentos que mantienen estable la pelvis permanecen indemnes. El TILE B ya es una fractura mucho más seria, pero como tenemos aquí, hay A1, A2, A3, que depende básicamente de la localización, ¿no? De la ilíaca, del sacro, si es que es desplazada a nivel aquí como vemos una fractura del sacro, tipo TILE A3. Y la tipo B, vamos a la tipo B. La tipo B, también conocida como fractura en libro abierto, como la vemos aquí puesto un libro, no es otra cosa que es una apertura de una de las ramas. ¿Se acuerdan de la sacroiliaca que habíamos hablado? Pues hay ruptura de esta ligamentos o medio de estabilización. Se rompen los ligamentos sacroespinosos, los ligamentos sacroiliacos, y se va a abrir de un lado. Imagínense en la pelvis así, golpea un carro sobre una de las hemipelvis y la hace como un libro cerrado, así, tac, tac, o la hace un libro abierto, tac, hacia atrás. Eso provoca de que esta articulación llamada sacroiliaca ya se lesione, se abra, no se parta, sino que todos los ligamentos se rompan y esta articulación se abra así en forma de un libro abierto. Y al mismo tiempo, al abrirse, se separa, se rompen todos los ligamentos y se separa la sínfisis del pubis en relación al otro, ¿no? Estas son diastasis importantes, ya de más allá de 2 a 2.5 centímetros, graves de tratamiento quirúrgico urgente, que ya veremos al final. Y las hay otros tipos de compresión, por ejemplo, cuando se golpea directamente el carro, imagínense a este nivel, pues en cambio la sínfisis púbica se monta uno encima de otro, pero igual se rompen los ligamentos sacroiliacos. Miren cómo se monta aquí la sínfisis púbica una sobre otra. Y hay otras tipo B3 en las cuales pues se rompe todo, pero son inestabilidades rotacionales. Miren la sacroiliaca, donde están las flechas aquí elevadas, donde se ve una dismetría a este nivel de apertura, a pesar que yo pensaría que en esta foto favoreciera más una inestabilidad vertical. Y las tipo C son aquellas en las cuales que existe la anterior, la rotacional, existe la vertical. Y la vertical no es otra que esta. Mira, C1, miren cómo está, se eleva, se rompe el ligamento sacroespinoso a este nivel, se eleva, y la hemipelvis del lado afecto está por encima del nivel de la hemipelvis del lado derecho, del lado afecto, del lado sano, llamémoslo así. O puede ser que estén las dos lesionadas, pero una más arriba, o las dos estén, la más grave es esta, las dos lesionadas y las dos hacia arriba, desplazadas, y el sacro está totalmente en el aire, si se podría decir, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico clínico de estos pacientes? No,
Primero, este paciente por lo general es un trauma de alta energía, por lo general son pacientes que llegan inconscientes al hospital y tenemos que imaginarnos que tenga hasta que no se muestre lo contrario. Por eso, ¿se acuerdan en el ATLS, la evaluación secundaria? Y una de las cosas que vemos es esto, ¿no? Por ejemplo, los escrotos totalmente con un gran hematoma o un hematoma a nivel de totalmente las caras internas de los muslos o específicamente a nivel del periné. ¿Y por qué básicamente es eso? Porque la sangre o el sangrado que existe por la fractura, por gravedad, caen hacia la parte de abajo en el fondo del saco, que es el periné. Y hay estos signos de stop, el equimosis perineal, el signo de Ehrlich, que son el equimosis, y el signo de Ehrlich, que son también hemorrágicos a ese nivel. A la inspección podemos ver una asimetría pélvica, que es llamado signo de Rose, en el cual una hemipelvis, sobre todo en las lesiones tipo C, donde una hemipelvis está más hacia arriba desplazada y vemos desplazamiento así. A pesar de que cuando veamos cadera, uno de los signos patognomónicos es también acortamiento de la pierna afecta más rotación externa. Así que en este caso, yo si lo veo solo así, yo tengo que pensar en fractura de pelvis o fractura de cadera que pueda suceder. Y obviamente el diagnóstico me lo da la imagen radiográfica. Tenemos que palpar todas las prominencias óseas, buscando irregularidades, examinar la integridad del anillo pélvico. Y esto es importante, la maniobra de San Martino, tacto rectal, donde nosotros tenemos que verificar para ver si hay un sangrado a ese nivel, en el cual tengamos que tener referencia de que hay una lesión de víscera, en este caso de colon o recto, sobre todo recto. Evaluación urogenital para verificar una sonda vesical del paciente, para verificar si es que pasa o no pasa y si sobre todo tiene a nivel una hemorragia transureteral, ¿no? Evaluación neurovascular, ver cómo está la circulación, ver si hay una buena llenado capilar de los dedos, del pie o del tobillo, de la pierna, para ver si no hay algún stop, alguna cosa. Y de la estabilidad de la pelvis por medio de presión de uno cada otro lado, ¿no? Bien. Vemos la estabilidad, cerramos, como que cerramos la pelvis y movemos si es que no se mueve en forma de libro cerrado o libro abierto. Verificamos con presión anteroposterior para ver si la síntesis púbica está. Obviamente todo esto de la manera más despacio, tratando de no orar. Aquí tenemos las imágenes, cómo valoramos la hemipelvis, si es que se abre o se cierra, si se cierra o se abre, para tratar de verificar. Acá vemos si es que hacia arriba o hacia abajo se desplaza, si hay inestabilidad o no, y nos puede servir hasta para tratar de reducir, haciendo una tracción sobre la pierna, de que la hemipelvis que está salida o sobresalida hacia arriba, pues se logre encajar en la parte de haciéndole una tracción, ¿no? Y ver la prueba de flexión, aducción y rotación externa, si la tiene o no, o básicamente a veces es difícil porque son pacientes fracturados graves que hay que hacerles reanimación y todo lo demás principalmente, ¿no? Tenemos que descartar un sangrado rectal, que existen las fracturas de pelvis, importantísimo, palpar la próstata, palpar posibles espículas óseas, palpar el esfínter anal, la maniobra de San Martino que les decía, para verificar si hay sangrado, en este caso rectal y o vaginal. A nivel urogenital en el varón, pues tenemos que ver palpar rectal y también en el meato urinario, debe palpar si hubiera alguna sangrado a ese nivel, ¿no? Una uretrorragia. En las mujeres, hacer tacto vaginal para verificar si no hay algún tipo de sangrado, ¿no? Genitales externos, masculinos y femeninos, hay que explorarlos para verificar si no hay algún sangrado. Y la lesión neurovascular, si es que hay circulación o no, si tenemos una frialdad o no de la extremidad y todo eso, ¿no? Muy bien. Y este es un tema importante porque el año pasado tuvimos un paciente en el Hospital Gilbert, un niño que tuvo un gran accidente de tránsito, hizo esto, una lesión de Morella Vallée, que no es otra cosa que es el deforramiento lumbopélvico, o sea, desprendimiento de la fascia por un sangrado importantísimo, más o menos algo así, ¿no? Producto de esto, el sangrado hizo que se diseque totalmente por debajo del subcutáneo todo esto y luego, producto de una lesión a este nivel plano, ¿no? El niño terminó perdiendo toda esta parte de la piel, por supuesto, tuvo que hacerle injertos de piel, pero básicamente, gracias a Dios, se salvó de su muerte. Esta es una lesión, diagnóstico por resonancia de una lesión de Morella Vallée. Miren todo el hematoma a nivel de todo el subcutáneo, así que lo ideal obviamente es abrir y sacar todo este hematoma ya para lograr y dejar un dren para que no se siga llenando, ¿no?
El diagnóstico lo hacemos de manera radiológica. El gold estándar sigue siendo la radiografía anteroposterior de pelvis, como la vemos aquí. Miren cómo se pone directamente. Ya, miren esta. Aquí nomás yo veo una fractura de la rama isquiopúbica. Isquio púbica del pubis, rama isquiopúbica izquierda, un sacroiliaca izquierda. ¿Ya? Miren cómo todo este mi pelvis se está yendo para arriba y da la impresión de que fuera una inestabilidad vertical tipo tile C. Miren el nivel que tiene aquí y miren cómo está este nivel. Acá está hasta acá abajo, ya que miren este nivel está libre y de aquí recién comienza el hemipelvis para acá. Miren acá, doctores, y este es el anillo pélvico. ¿Sí ven mi cursor? Esto de aquí. Sí, doctor, sí se ve. Perfecto. El cursor que está aquí es el anillo pélvico. Y es importante por esto, doctores, ¿no? De ver si no me pasé alguno. No. Y es importante por esto. Cuando veamos una radiografía, doctores, miren en la primera de la izquierda y concéntrense. Siempre vamos a ver esto que se llama anillo pélvico simétrico. Miren que tiene la forma de una pequeña manzanita con base superior más ancha y en base inferior más angosta. Y también puede ser un corazón, como ustedes gusten, ¿no? Pero tiene una forma así, anchita aquí, y esa es la forma normal como se ve. Y yo veo una imagen radiológica, doctores, y vemos un anillo pélvico y decimos, es un anillo pélvico estable, ¿ya? Y si hay una fractura en el sacro o en el ala ilíaca, simplemente digo que una tile A, pero hay una estabilidad de su anillo pélvico, ¿ya? Pero miren acá, por ejemplo, miren esta diferencia con el lado derecho, donde se ve una asimetría del anillo pélvico. Del lado de acá se ve simétrico, redondeado, y acá se va más triangular. Miren y vean la diferencia, doctores. Entonces, esta fractura o lesión o trauma con estabilidad del anillo pélvico, porque tiene un anillo pélvico normal, y este es un anillo pélvico asimétrico, este está lesionado. Y si vemos así, buscamos fracturas, lesiones, o aquí está la lesión en la sacroiliaca del lado derecho. ¿Ok? Eso, doctor, sería una tipo C. Sí, puede ser C, pero ahorita lo que quiero que vean exactamente es si es que cómo es el anillo pélvico normal y uno anormal. ¿Ok? Ok, doctor. Vean acá, ¿cómo lo ven este anillo pélvico, doctores? ¿Simétrico o asimétrico? Simétrico. Simétrico, así es. Este chico, no, esta persona adulta, porque se ve que es adulta, nos puede llegar por un trauma y lo primero que vemos a la radiografía, el anillo pélvico si está simétrico. Y veo que está simétrico y ahora sigo buscando todas las estructuras y a lo mejor hay una fracturita por ahí porque puede ser un tile 1 y listo, ¿no? Hay otro tipo de radiografías que se hace para ver la pelvis que se llaman radiografías cefalocaudales, también llamadas inlet o outlet, o también llamadas en español de entrada y de salida. Esta es una de entrada, ya que se permite valorar todo el anillo pélvico, como vemos aquí, todo el reborde, y si hay un desplazamiento de la articulación sacroiliaca anterior o posterior, que nos sirve básicamente también para eso, ¿no? Esta es una radiografía llamada de entrada. Miren el rayo como entra, 45 grados más o menos, dirigido hacia la parte anterior de la pelvis. Vemos ahí una radiografía tipo entrada. Miren acá el anillo pélvico cómo se ve. El anillo simétrico. Está simétrico, pero miren acá, hay una fractura. ¿Dónde? En el ala ilíaca. Esta sería un tile. Tipo A. Tipo A. Muy bien, doctores. Veamos acá, vemos el anillo pélvico nuevamente acá. Miren acá, este de aquí, la segunda de arriba. Yo veo, ¿cómo está el anillo pélvico, doctores? Simétrico. Simétrico, doctor. Simétrico. Veo la sacroiliaca, se la ven bien también y no veo nada. Yo diría que es una radiografía normal. ¿Correcto? Traumática normal. O sea, tuvo un golpe, caída, lo que sea, pero no. Miremos esta de acá, miren acá. ¿Cómo está el anillo? Asimétrico. Asimétrico totalmente, doctor. Así es. Y miren las dos pubis cómo están, el uno por encima del otro, y este se supone que está levantado hacia arriba, al lado izquierdo, ¿no? Entonces se trata de tipo C. Claro, C. Me están dando miedo ustedes que están aprendiendo mucho. ¿Eh? Muy bien, doctor. Me parece muy bien. Perfecto. Y este es otro tipo de radiografía, que es la tipo de salida que se llama, también llamada de Howlett, o también llamada, nosotros la llamemos de salida. Asimismo, 45%, 45 grados de entrada desde abajo hacia arriba de la pelvis, así, ¿no? Y nos sirve básicamente para ver el sacro y sus respectivos forámenes, los agujeros obturatrices y todo eso, ¿no? Este es el tipo de proyección de salida que tenemos aquí.
Miren la diferencia del anillo pélvico acá, pero logramos ver. Miren cómo se ve. ¿Simétrico o asimétrico, doctor? Simétrico. Simétrico, doctor. Perfecto. Así sea en la radiografía OLED, tenemos claro que puede ser un anillo simétrico. Miren acá, en cambio, que es una OLED mini. ¿Se ve simétrico o asimétrico? Asimétrico, doctor. Hay desplazamiento vertical también. Así es. Aquí está. La sacro ilíaca del lado derecho está abierta y está hacia arriba. Muy bien, doctores. Perfecto. Muy bien, demostrados. Muy bien. ¿Y qué hacemos? También a veces hacemos tomografías para verificar si hubiera, gracias, si hubiera algún tipo de lesión, y vemos claramente en una tomografía el típico murciélaguito que nosotros decimos. El murciélago no es otra cosa que el sacro con los agujeros aquí, la naricita, la boquita, se podría decir, y las alas, que son las alas ilíacas, ¿no? Pero vemos claramente aquí con una disrupción sacroiliaca y aparte de eso una fractura del hueso ilíaco a ese nivel. Esto es lo normal, miren, que es la sacroiliaca que vemos normalmente. Aparentemente se ha desplazado un poquito y hay una fractura importante del hueso ilíaco, ¿no? Entonces el TAC nos sirve para ver alas ilíacas, para ver el sacro, para ver las articulaciones sacroiliacas, y obviamente cuando rotamos más abajo, más arriba, vemos en las imágenes, vemos fractura del acetábulo, o si hubiera algún sangrado importante a algún nivel así. Perfecto. Miren acá una tomografía, doctores. Podemos claramente una estabilidad o no. Miren la sacroiliaca, que esta es la normal. Miren acá como se ha abierto por completo. Sí se dan la diferencia, ¿no? Así debe verse, así se ve. Y hay una fractura de la ilíaca, ¿no? Ya. Entonces, esto de aquí lo tenemos que ver. Asimismo, miren una fractura de la ilíaca por la tomografía. Y esta es una reconstrucción tridimensional de la pelvis, donde vemos claramente, miren los vasos sanguíneos, los nervios, los agujeros sacros, la imagen, una fractura de la rama púbica aquí, acá también hay otra. Aparentemente yo no veo un desplazamiento importante de las dos articulaciones, así que yo puedo decir que puede tratarse de una tipo TAIL A nada más. Miren acá esta lesión a nivel de una disrupción, acá donde está la flecha oscura de la sacroiliaca, del lado derecho o del lado izquierdo, ¿sí? Y acá donde vemos lesiones a nivel de las ramas púbicas, acá se ve, miren, cómo ha dañado este fragmento la uretra peniana, o en este caso uretra femenina, más que todo parece peniana, y se ha hecho un examen de una uretrografía para verificar si hay un stop o no, y vemos la vejiga acá que se llena por completo, ¿no? Pero a pesar de que había una ruptura, una diastasis, da la impresión de que hubiera este fragmento de la uretra peniana, pero se ve que hay un buen flujo igualmente hacia allá. Son lesiones tipo TAIL aparentemente, y hay una disrupción sacroiliaca a este nivel que ya la habíamos visto acá, como la vemos acá, así que simplemente es una fractura tipo B. ¿Cómo tratamos estos pacientes, doctor? ¿Cómo los tratamos nosotros? Muy bien. Recuerden, estos pacientes, la mayoría son politraumatizados, son traumas de alta energía, vienen en accidentes de tránsito. Entonces, aplicamos todo lo de la TLS que ya vimos, doctores, repitamos nuevamente, mantener vía aérea permeable, controlar la ventilación, ver las hemorragias, valorar lesiones asociadas, entonces evitar el shock, prevención de muerte temprana durante la primera hora de oro, ¿se acuerdan? Tratamiento de las lesiones craneoencefálicas y todo lo demás. ¿Ya? Esto de aquí, doctores, es una pantalón y faja shock. ¿Qué significa? Este es un pantalón y este es una faja. En el paciente que está sangrando por la disrupción sacroiliaca, porque la luxación sacroiliaca es libro abierto, se pone en esta faja y se cierra completamente, y al unirse como que mengua un poco el sangrado. Miren acá, 1, 2, 3, como se le puso a este paciente este pantalón o faja anti-shock para tratar, y aquí está. O si no, simplemente, como la mayoría de veces no tenemos esta maravilla de fajas ni pantalones, en el momento simplemente colocamos una sábana así y la amarramos completamente para tratar de unir esa pelvis, ¿no? En principio, miren lo que ya hemos hablado, vemos la pelvis, miren los hematomas que vemos claramente acá y acá, signos de que hay una gran trauma o fractura a nivel de pelvis. El ABC del TLS, que ya lo hablamos, no quiero repetirlo porque ya lo hablamos y hay que revisarlo. Hay que poner reposo en cama, antitrombóticos, analgésicos. Y lo que usamos nosotros, doctores, en una tipo A, pues simplemente pues sabemos que es un tratamiento conservador totalmente, pero en el tratamiento lo que más hacemos son osteotaxis. ¿Qué es la osteotaxis? Abre la mitad.
Osteotaxis es esto, doctores, ¿no? Se nos abrió la pelvis ya, y colocamos estos tutores externos, que no son otra cosa que fijadores. ¿Qué es ese papel que tenemos? Perdón, son fijadores externos a este nivel que aprietan o ajustan. Miren acá, esto se llama clan de Gans, aquí se llama así Gans, que son tornillos que se colocan a nivel de la pelvis para cerrarla y evitar que sangren, ¿no? En un tal. Perdón, doctores. Listo. Gracias. Ok, entonces este es el tutor o clan de Gans, que ajustamos la pelvis y la cerramos por completo para evitar el sangrado, que es lo que nos mata a estos pacientes. ¿Ok? Bien, sigo. Y luego, tratamientos ya quirúrgicos. Una vez que al paciente lo hemos curado, lo hemos tratado, hemos evitado que se nos muera por completo, ha pasado las 24, 48 horas con estas inestabilidades graves y serias tipo C, que aparece el tutor de Gans, ahora sí hacemos el tratamiento definitivo, que consiste en colocar barras sacras, como vemos aquí, para unir las sacroiliacas, obviamente a la misma altura, y colocar una placa a nivel de las sínfisis púbicas para cerrar la sínfisis púbica, como vemos acá. Cirugía grande y brava de unas 5 o 6 horas, pero son importantes para que se la miren acá en estos casos. La sacroiliaca, como dije, miren esta tomografía, como se ha abierto completamente la ala derecha del murciélago, ¿ya? O la ala izquierda, si lo podemos hacer así, la ala derecha se ha mantenido ahí, se ha abierto y hemos puesto estos barras sacras que nosotros llamamos así, ¿no? Del ilíaco al ilíaco agarradas así. O también tornillos percutáneos que van de aquí para unir a sacroiliaca a este nivel, bajo ayuda de tomografía. Ay, ay, ay. Bueno, entonces, masaje de miembros inferiores, movilización de miembros superiores, después de eso, rehabilitación intensa, masajes previos y verticalización con apoyo, o sea, hacer caminar al paciente con apoyo, ¿no? Y las complicaciones que se pueden dar en todos estos pacientes, muertes por hemorragia incontrolable, shock hipovolémico, lesiones vasculares, hematomas rectoperitoneales, lesiones del aparato cardiovascular, ¿no? A ver, doctor. Entonces, solamente decirle que son lesiones tan serias estas, que por lo general, doctores, provocan muerte en muchos pacientes. Y la mayoría, bueno, si son tratados a tiempo y bien, pues ustedes pueden dar a un paciente cuando estén en la rural y estén lejos, una ayuda de este tipo, fractura de pelvis, inmovilizarlo, poner una sábana, alguna cosa así para apretar, para ajustar, para tratar de mejorar. Y si tenemos la posibilidad de mandarlo a un hospital digamos que tenga mejor infraestructura, más enviarlo inmediatamente, pero con una vía, recuerden, permeable, que esté respirando bien, el ATLS primero salva la vida del paciente y todo lo demás, ¿no? Entonces, esa sería básicamente la idea, ¿no?